tal? Bienvenidas y bienvenidos a Central Electoral, un espacio de reflexión con la comunidad del INE. En esta ocasión hablaremos del impacto de comunicar algunas estrategias con las que podemos innovar para comunicar acertadamente cada acción que realizamos para generar un efecto multiplicador que transforme a los individuos y comunidades a nuestro alrededor. Para hablar de ello nos acompaña Juan del Cerro, fundador de Disruptivo TV, y un convencido del potencial que tiene el emprendimiento y la innovación social para resolver grandes problemáticas sociales, por lo que ha sido ganador del Premio Nacional del Emprendedor por su trabajo impulsando el ecosistema emprendedor en México. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Vanessa, y bueno, encantado de estar acá en el estudio, en el INE, para compartir un poco acerca de cómo podemos innovar en la comunicación de impacto. Exactamente, y justo a ese tema queremos entrar, porque si hablamos de innovación y si hablamos de comunicación, pues primero que nada sería, bueno, ¿qué papel juega la comunicación en este mundo, en este universo tan grande de la innovación? Claro, pues mira, la comunicación quizá no es en lo primero que piensas cuando hablas de innovar, ¿no? Sin embargo, la comunicación es un elemento clave en todos los procesos y sin excluir a la innovación. Porque si tú estás en un proceso de innovación y no comunicas lo que estás haciendo, no comunicas tus aprendizajes, no comunicas el impacto de la implementación de tus procesos de innovación, pues se limita a lo que tú estás viendo en ese momento y no aprendes, y no absorbes y no compartes. La innovación es un proceso muy social, ¿no? En el sentido en el que mientras más abierta sea la innovación, nosotros trabajamos mucho con innovación abierta, mientras más la innovación pueda ser abierta, compartida, se nutre de otras experiencias, se nutre de otras voces, se nutre de otras perspectivas. Entonces, muchas veces creemos que innovar es yo sentarme a ver cómo resuelvo un problema sin voltear a ver a nadie más. Y la realidad es que pues, no, la innovación muchas veces implica cómo se están resolviendo problemas similares o diferentes en otros lugares del mundo. Y mientras más nos comuniquemos todos entre nosotros, podremos también mejorar nuestros procesos de innovación. Y en este marco, ¿a qué nos referimos cuando te escuchamos decir que comunicar es impactar 2 veces? Claro. ¿A qué te refieres? Mira, este es un moto, un lema que tengo yo desde hace varios años. Yo llevo 17 años trabajando en el sector de impacto social, desde organizaciones de la sociedad civil, grandes fundaciones y bueno, ahora en una empresa social en la que ayudamos a otras organizaciones a comunicarse, ¿no? A comunicar el impacto de lo que hacen. Y lo que he aprendido es que, por ejemplo, en el caso de alguna asociación civil, ¿no? Van y trabajan en comunidades vulnerables, construyendo casas, pintando escuelas, plantando árboles, lo que sea. El trabajo en sí mismo genera impacto, por supuesto, y es el impacto más importante porque cambias la vida de la gente a la que estás trabajando. Si no comunicas lo que estás haciendo, si no comunicas ese impacto, entonces nadie más se va a enterar. Claro. En cambio, si tú comunicas, oye, estamos yendo a construir estas casas con voluntarios, que a eso yo me dediqué varios años. Estamos yendo a esta comunidad a construir casas con voluntarios, vean lo que estamos haciendo. Si utilizas bien las redes, si los medios de comunicación te difunden lo que estás haciendo, vas a generar un impacto multiplicador, una bola de nieve de impacto positivo, que se ve reflejado de varias maneras, ¿no? Uno, de entrada, pues puede haber más personas que se sumen a tu causa, creas confianza en tu organización, creas confianza en el impacto que estás haciendo. Pero 2, y yo argumentaría más importante, también inspiras a otras personas, claro, quizá no a que se sumen a tu causa, sino que por sus propios medios y en sus propios áreas, tiempos, etcétera, también trabajen para generar un impacto positivo. Yéndonos a temas más macro, yo creo que la mayoría de personas en México, los que nos dedicamos a esto, queremos un país más justo, un país más sustentable. Y no lo podemos lograr solitos. Ni una sola asociación, ni una organización, ni la persona más movida en el mundo puede por sí sola construir un México justo. No hay manos que alcancen. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cada vez seamos más. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer que más personas se sumen a construir un país democrático, por ejemplo? Pues comunicándoles la importancia de lo que estás haciendo, la importancia de tu trabajo, tu día, predicando con el ejemplo para que se inspiren y también tomen acción. Por eso la comunicación es un componente clave en maximizar el impacto de las acciones de cualquier organización o cualquier persona que se dedique a construir un mejor país. Ahora, con estos objetivos tan claros, tan identificados, pues obviamente
bueno, lo deseable o lo natural es que haya un proceso, ¿no? Ajá. Si bien nos encanta la comunicación orgánica, Claro. pues cuando el objetivo es tan claro y tan definido, pues necesitamos pasos. Y tú tienes identificados 5 factores de la comunicación de impacto. Así es, digo, tú eres una profesional de la comunicación con un montón de experiencia. Yo llevo varios años dedicándome a esto y que además me gusta mucho. Y pareciera que hoy en día, bueno, pues cualquiera puede agarrar las redes sociales y comunicar. Pero si no, como en todo en la vida, si no te preparas, si no tienes un proceso, un método, pues no va a ser tan efectivo. Nosotros a partir de la experiencia, yo llevo 8 años creando contenido de emprendimiento social, de impacto social. He ido aprendiendo mucho y creé esta fórmula que yo le llamo el ADN de la comunicación de impacto, que tiene 5 puntos. Te los menciono rápido y ahorita si quieres los más o menos detallamos. Sí. El primero es que tiene que tener toda la comunicación un lenguaje muy accesible. El segundo es que tiene que tener un impacto propositivo. El tercero es que tiene que tener formatos muy atractivos. El cuarto es que se tiene que entender como nativa digital. Y el quinto es que tiene que buscar crear diálogos y construir comunidad. Son los 5 elementos de la comunicación, del ADN de la comunicación de impacto. ¿Son consecutivos? ¿Son deseables o son como requisitos? ¿Tú qué dirías? Yo creo que es una buena pregunta que nadie me había hecho. No son uno después del otro, más bien mientras más tengas la presencia de todos, mejor va a ser tu comunicación. No todo lo que comunicamos siempre puede ser tener la fórmula completa, todo, claro. Pero si los tienes presentes, vas a poder hacer una mejor comunicación. Por ejemplo, lenguaje accesible es uno que es bien básico. Todos los que nos dedicamos a un tema de impacto social, nos apasiona normalmente a lo que nos dedicamos. Entonces, ¿qué pasa, no? Que te vuelves muy nerd de tu tema, muy nerd de tu área. Sí. Si hablamos, por ejemplo, aquí del instituto, seguramente hay gente que trabaja en el instituto que sabe muchísimo de democracia, de procesos electorales, de procesos legales, de civiles, de justicia. Y entonces aprendes, mientras más estudias el tema, vas adquiriendo un lenguaje más técnico, más complejo. Si tú te comunicas en ese lenguaje de expertos y tratas eso de comunicárselo al mundo, pues la gente te va a voltear a ver como este bicho raro de qué me está hablando porque no lo entiendo. Es como si hoy de repente te empiezo a hablar en un lenguaje de redes sociales muy técnico y con términos en inglés o de súper expertos. De programación, cosas que no manejamos quienes no nos dedicamos al tema. Entonces, comunicarte siempre en un lenguaje muy accesible que tu mamá, tu papá, tu abuelita entiendan, pues te va a permitir que cualquiera entienda. Y cualquiera entonces también le agarre cariño y le agarre onda al tema que tú estás tratando. No buscas que todo el mundo se vuelva tan experto en lo tuyo, pero sí que les interese. Y para eso tienes que hablar, así como estamos hablando tú y yo ahorita, en un lenguaje accesible, coloquial, fácil de hacer. Y nos cuesta a veces mucho trabajo a las organizaciones que nos dedicamos al impacto social. Muchísimo. Porque pretendemos que todo el mundo entienda por el simple hecho de que es algo de impacto. Entonces, como que ya deberías entender. Pues no lo entiendo porque no me dedico a eso como tú te dedicas a eso. O no queremos vernos menos profesionales. Exactamente. No queremos perder este grado de experiencia que hemos adquirido y por eso de pronto nos perdemos en este lenguaje rebuscado que nos coloca como expertos y está bien, pero pues a lo que no le entiendes no te sumas, ¿no? De acuerdo. Y qué bueno que lo dices. Hasta casi que es como una especie de, me voy a parar el cuello aquí agregando algunos términos para que la gente diga, no, este cuate sí le sabe. Sí puedes generar eso, pero la mayoría de las veces se voltea el impacto y entonces pues sí le sabe, pero qué difícil es entenderle, ¿no? Y no lo queremos cuando hablamos de procesos tan importantes como, por ejemplo, pues, el proceso democrático. Y de los otros 4 puntos, mira, ¿cuál destacarías? Hay 2 o 3 que puedo pasar rápido y quizá llegar a los últimos. El de formatos atractivos, ¿a qué me refiero? Bueno, hoy es tan fácil comunicarse y hay tanto contenido en redes sociales, en los canales digitales, incluso en los medios de comunicación, que tienes que buscar que tu contenido sea muy atractivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si tú eres una organización que se dedica a derechos humanos, quizá puedes creer que tu comunicación compite contra otras organizaciones de derechos humanos, pero no es cierto. Tú compites contra todo lo que hay afuera en las redes, contra los videos de los gatitos comiendo pizza y contra los videos de los bailes en TikTok. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que pensar una manera muy atractiva de comunicarte para que compitas y estés al nivel. No competir de a ver a quién le gano, ¿no? Pero sí para estar al nivel de atención de la gente que está haciendo contenido de temas, pues quizá más superficiales, pero que también captan la atención de las personas. Entonces, el formato, 100%. El diseño, el estilo,
es muy importante. La forma es fondo. La forma de fondo, claro, y es un elemento, es una herramienta. La otra, por ejemplo, es el tema de ser nativos digitales. Hoy en día tenemos que entender cómo funcionan las redes sociales. Si, por más que tu tema sea importante, si hoy tú subes un video de 4 horas hablando siempre en el mismo tono, pues la gente no te va a voltear a ver. Oye, ¿cómo funciona? ¿Quieres llegar a la gente joven? Entonces, ¿cómo funcionan los canales donde está la gente joven? TikTok, BeReal ahorita, que incluso es una red, o sea, más nueva. Oye, ¿quieres llegar a otro público? Bueno, pues, ¿qué está funcionando en Instagram? ¿Qué funciona en LinkedIn? No todos los canales funcionan igual. Totalmente Entonces, de acuerdo. Ninguna organización que quiera comunicar su impacto puede obviar o puede pensar que se puede comunicar como era antes. Las redes cambian muy rápido. Claro. Este año Instagram ha cambiado sus algoritmos, sus fórmulas 3, 4 veces. Tienes que estar muy al día de lo que está pasando para poder aprovecharlas al máximo. Y la elección es importante, ¿no? Totalmente. La elección es importante. Y también en televisión tenemos nuestras propias reglas. Vamos ahora a un corte y regresamos a seguir con esta conversación. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a sacar su INE. Si tienes 18 años o los cumples incluso el 4 de junio de 2023, tramita tu INE y forma parte de quienes toman las decisiones en tu estado. Tienes hasta el 7 de febrero. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. Mi INE nos une. Ya estamos de vuelta y retomando, siguiendo con nuestra charla respecto de la comunicación, ¿cómo dirías tú qué papel juega la comunicación dentro de la innovación, ya hablando de empresas, de organizaciones? Porque ya hablamos como en general y ya aterrizado a este tema, ¿cuál dirías tú que es el peso? Mira, las áreas de innovación o los equipos que se dedican a temas de innovación son equipos que están al servicio de los demás en la empresa, ¿no? o en las organizaciones. Al final del día, una empresa innova para mejorar un proceso interno, innova para mejorar el producto, innova para resolver problemas. La innovación al final del día es encontrar, para mí, nuevas maneras de resolver un problema. Alcanzar objetivos específicos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si no, o sea, comunicar no es nada más hablar de lo que dices, ¿no? Hablar de lo que estás haciendo, sino también, obviamente, pues, escuchar, recibir. El quinto punto del ADN de la comunicación de impacto es crear diálogo, ¿no? Y comunidad. Entonces, esto puede ser en redes sociales, puede ser en espacios físicos, en cualquier espacio en el que estés. Entonces, un área que está al servicio de la empresa, un área que está al servicio de los demás y que busca resolver problemas, pues tiene que estar muy bien comunicada con las personas a las que quiere impactar de manera positiva. O sea, si tú estás queriendo, ayudarle al área de tecnología a resolver un problema que tiene o al área o a quien se dedica a trabajar con los usuarios finales, los clientes, etcétera, pues tienes que entenderlos muy bien, tienes que estar muy abierto a escuchar, porque son quienes conocen los problemas de cerca que tú vas a tratar de resolver desde innovación. Son los que te pueden dar retroalimentación y decirte, eso ya lo probamos, eso no. Si tú en innovación te pones en un punto de decir, no, es que yo soy el experto en innovación, entonces escúchenme y vean lo que estoy, pues la verdad te vas a perder la mejor carnita que necesitas. Hay un ejemplo muy rápido que voy a tratar de decirlo muy rápido, ¿no? Hay un caso de unos cuates que se dedican a la innovación social y llegan en África a ayudar a una población que no tenía comida. Y entonces ven un área cerca del río pues muy buena para sembrar y siembran ahí unos tomates. Crecen los tomates, unos tomates increíbles que, o sea, de un tamaño increíble, así padrísimo. Y dicen, con esto vamos a resolver el hambre de la población, de la comunidad. ¿Qué pasa? Que cuando los tomates ya están al punto de ser cosechados, salen del río los hipopótamos. Eso es un caso real. Se comen toda la cosecha. Y pues entonces al día siguiente que llegan, pues ya no hay cosecha. Y se voltean los cuates de la organización, se voltean con la comunidad y dicen, ¿por qué nos dijeron que había hipopótamos? Pues porque nunca nos preguntaron. Claro. Entonces,
una de las principales Sí habilidades sucedió, de la o sea, no es innovación. un cuento, es sucedió. hay una plática TED muy buena ahí en internet que les recomiendo que se dice: si quieres ayudar, cállate, ¿no? Y habla en el sentido de que si quieres ayudar a alguien, e innovación es una herramienta para ayudar, para servir, escucha a las personas. Entonces la comunicación se vuelve clave, ¿no? Desde uno, escuchar muy bien a quien quiere servir, y dos, transmitir lo que estás haciendo para que el proceso sea. De nada sirve la innovación encerrada en un laboratorio si no es un proceso de innovación social, innovación abierta, que se puede nutrir mucho de la gente que está en campo viviendo, lo que probablemente el área de innovación no está ahí en carne propia, ¿no? Y ahorita que hablas de la escucha activa, la importancia hacia el usuario final o el Por supuesto. beneficiario, pero también hacia las audiencias. Y entonces esto me lleva a pensar en la importancia de la escucha activa y de la comunicación de impacto en la generación de comunidades, ¿no? Exacto. Hablando, por ejemplo, de redes sociales, lo importante que es escuchar lo que la audiencia, tu audiencia digital, la conversación que están teniendo para entonces poder comunicar de manera asertiva, ¿no? Mira, yo siempre digo, bueno, de entrada, las redes sociales son la mejor herramienta que tenemos cualquiera que queramos generar un impacto. Nunca antes había sido tan fácil comunicarte y escuchar a tu audiencia, ¿no? En los medios tradicionales, pues tú comunicas, pero no escuchas. Es muy complicado y es muy caro. Tienes que salir a la calle, ¿no? En las redes no. En las redes ahí está la gente y te está diciendo lo que percibe, lo que le gusta y lo que no le gusta de ti. O lo que no le gusta de lo que está pasando en el mundo, o lo que le gusta de lo que está pasando en el mundo. Entonces, habiendo entendido eso, lo que yo siempre trato de enseñar y trato de usar en mi práctica también es cómo convierto las redes, cómo convierto los canales en espacios de conversación. Yo hago la metáfora. Imagínate que vas a una convención de negocios y te paras en una esquina y agarras un megáfono y empiezas a hablar. Yo soy Juan y me dedico a esto, tengo esta empresa. ¿Quién se te va a acercar? ¿Cuántos contactos vas a lograr hacer? ¿Cuántos negocios, cuántos clientes vas a encontrar? Pues a ninguno. Porque la gente te escucha en un principio, pero después te va a ver como este cuate ya que se pare, ¿no? ¿Qué quieres tú en un espacio de negocios, de networking, de búsqueda de clientes? Pues ir y escuchar a las otras personas, entenderlas, crear relaciones. Lo mismo son las redes sociales. Entonces, por supuesto que las redes son un espacio de creación de contenido, pero esa creación de contenido genera una reacción. Entonces, estar escuchando lo que tu audiencia quiere, le importa, etcétera, es importantísimo para tú moldear tu mensaje y diseñar nuevas soluciones a los proyectos. ¿Quién mejor que el usuario para decirte qué quiere? ¿No? ¿Quién mejor que el usuario para decirte qué necesita, qué problemas, qué le gusta de ti, qué no le gusta de ti? Entonces, y nunca había sido tan fácil como ahora en las redes. 100%. Y en este contexto, ¿cuál dirías que es el mayor error o uno de los errores mayores más frecuentes en términos de comunicación digital en redes sociales? Justo está muy conectado con lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el mayor error ahorita, o sea, que comete mucha gente, muchas organizaciones, es que tratan de usar las redes para hablar de lo que hacen, incluso para como colgarse medallas, presumir qué buenos son, presumir todo lo que están haciendo, y se olvidan de esta parte de la interacción, se olvidan de dos cosas. Uno, de la interacción, del diálogo. Entonces, oye, me meto yo una vez al día, publico mi imagen, publico mi video y me desconecto y me salgo, ¿no? Entonces, pues voy y ya ni vi si me interactuaron, si me comentaron, si me hicieron preguntas, si me mandaron un mensaje. O sea, te olvidas eso. No te metes, por ejemplo, a ver qué está hablando la gente en los contenidos de otras cuentas o de otras organizaciones similares a las tuyas, o que están en los mismos temas que tú, o que están tratando de resolver los mismos temas que tú. O sea, hacer como esta exploración de meterte en otras conversaciones es parte de este diálogo, es parte de esta construcción de comunidad. Entonces, uno de los principales errores es ese, es no generar este diálogo. Y el otro error, como más importante creo también, es pensar que las redes, o sea, que a la gente de allá afuera le interesa solamente escuchar lo bueno que eres, ¿no? Y solamente escuchar los logros que estás teniendo. No, a la gente, o sea, si tu comunicación, si lo que tú comunicas en redes sociales, en los canales digitales, no le aporta valor, no me enseña o me entretiene, entonces, pues la gente se va a acabar aburriendo. Porque yo no abro mis redes sociales, yo no abro Instagram o TikTok, pues como para ver gente que está haciendo cosas chidas. O sea, yo me meto para ver cosas que me diviertan, ¿no? Que me enseñen o que me ayuden a crecer. Sí. Entonces, estar diciendo, miren lo que hago, miren lo que hago, miren lo que hago, miren lo que hago, y que en todo ese mensaje no me estés dejando a mí algo,
genera una distancia cada vez mayor. Entonces puede que de repente, pues te di like, felicidades, pero no me interesa estar al pendiente de lo que estás haciendo. Me interesa qué me estás enseñando. Yo, por ejemplo, cuando entrevisto a emprendedores en mi podcast, pues me cuentan de su proyecto, pero luego les pregunto, oye, a ver, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes para crear una empresa exitosa? Porque de tus aprendizajes, mi audiencia puede también aprender y nutrir su camino emprendedor. Entonces, ¿qué me estás enseñando o cómo me estás entreteniendo dependiendo del tipo de organización que tengas, ¿no? 100%. Y escuchándote, me remito a los 5 factores de los que hablábamos en el bloque pasado y quizá los errores pudieran estar relacionados a no llevar a cabo o no tomar en cuenta estos factores. O sea, el hecho de no implementar alguno de ellos, pues puede transformarse en un error en comunicación digital, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si tú, por ejemplo, no tienes en cuenta el tipo de lenguaje o no estás pensando, oye, a ver, nos faltó por ahí hablar del impacto propositivo, ¿no? O sea, ¿qué estoy proponiendo? Que te preguntes siempre antes de publicar algo, antes de comunicar algo, ¿qué estoy proponiendo con esto? O sea, ¿qué le estoy planteando a mi audiencia? ¿Qué invitación le estoy haciendo? Si tú comunicas por comunicar, pues, o sea, como que se siente que es barato, entonces es fácil porque no me cuesta publicar en Instagram o en Facebook, ¿no? O mandar un mail no me cuesta dinero. Pareciera, ¿no? Porque sí cuesta el tiempo y demás. Pero como es fácil comunicar, pues si no me hago la pregunta de qué le estoy proponiendo a la audiencia, pues sí, no va a tener el mismo impacto. Bueno, pues seguimos con este tema. Nos vamos a ir a un corte y regresamos al último bloque. Todavía tenemos cosas muy interesantes que hablar al respecto. Regresamos. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones del 2023, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 7 de febrero de 2023. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE nos une. Estamos de regreso y venimos de hablar de errores en la comunicación digital, en redes sociales específicamente. Y para irnos al otro lado, propositivo, ¿qué tips nos darías para tener una buena comunicación en redes sociales? Claro, mira, para tener una buena comunicación y para construir una buena comunidad, hay que empezar por entender a las personas que te están viendo, leyendo, escuchando, lo que sea, como gente que es parte de tu comunidad, no como una audiencia que está ahí de manera pasiva viéndote, escuchando y que pasa lo siguiente, sino si ya me viste, bueno, ¿cómo hago para que eso te aporte valor? Y a partir de que te estoy aportando valor, te animes a participar conmigo de alguna u otra forma, ¿no? Hay una metodología que me encanta que se llama la metodología de los superfans. Y es una especie como de pirámide, ¿no? De diferentes niveles de comunidad. No te voy a explicar toda, pero son como 5 niveles. Pero el primero es la audiencia casual. Y es gente que hoy en las redes sociales pues, le apareciste, te vio, alguien le compartió un video tuyo, y pues, te vio, ya sabe que existes, bien, pero no pasó más, ¿no? Ya luego está el nivel de la gente que empieza a interactuar, que te manda un mensajito, que te da like, que comparte, etc. Y el nivel hasta arriba de la pirámide es superfans. Y el superfan es la persona que hagas lo que hagas, va a estar ahí, ¿no? Y hagas lo que... Tu incondicional. Incondicional, exacto, ¿no? Y si haces un evento, va a ser el primero que va a querer ir y lo que quieras. Entonces, ¿cómo llegas de tener una audiencia casual a una audiencia superfan? Pues
creando relaciones con estas personas. Suena difícil porque ¿cómo voy a tener una relación con millones de personas que me siguen? O en el mejor de los casos, ¿no? O con miles de personas que me siguen. Ojalá tuviéramos ese problema todos. Ojalá, es un happy problem. Pero la realidad, desde ahí, mira, si al principio tú empiezas a comunicarte y tienes poca audiencia o identificas que hay unas personas que están más interesadas que otras, crea una relación con esas personas. Pregúntales, escríbeles, compárteles. Invítalas, por ejemplo, oye, vas a hacer un evento, pues invita primero a esa gente que ya te está poniendo atención, vuélvelas tus embajadoras. Otra vez escucha activa, identificación. Exactamente, ¿no? Entonces, no pienses en ellos como, qué bueno que te gusta mi contenido, ahí te va más, ahí te va más, ahí te va más. No, a ver, ¿por qué te gustó mi contenido? O sea, ¿qué te gustaría que comunique? Es más, vente un día y participa claro. Sé parte del proceso, ¿no? Algo que le gusta mucho a la gente y que genera también fortaleza en la comunidad es que te vean, decíamos hace rato que un error es solo comunicar lo bueno que haces. Volverte vulnerable como organización o como persona en las redes y contarle a la gente de tu proceso, de tus errores, o sea, también es algo muy valioso porque entonces la gente crea una relación humana contigo y no una relación persona-marca. Entonces, esa humanización es súper importante. Es un enorme reto. O sea, mostrar las vulnerabilidades de la organización cuesta mucho. Totalmente, mira, pero cuesta, pero una vez que rompes esa barrera te das cuenta de lo valioso que es. Yo creo que una de las publicaciones más, yo tengo podcast, videos, este año publicamos un libro, o sea, y una de las publicaciones de mayor impacto y que más se viralizó que hice fue un día que literal no pude dormir. Desde las 4 de la mañana estaba despierto dándole vueltas a 1000 temas. Sí. Llegó un punto en el que dije, tengo que soltar esto. Entonces, a las 7 de la mañana en la cama, de mi celular, escribí una publicación. Yo uso mucho LinkedIn. Y dije, oye, estoy abrumado, ha pasado todo esto, no logro como acotarme. Se volvió, o sea, el pico de mi alcance en redes fue esa publicación por varias razones. Uno, mucha gente que pues, me ve y conoce mi trayectoria, que fue empática con mi situación, me mandaban apoyo, me proponían cosas. Luego mucha gente que eso les permitió también abrirse a ellas mismas. La identificación. Decir, yo me siento igual, claro. O yo no estoy abrumado, pero yo estoy triste. Es como que, y es parte de mi proceso como emprendedor. O sea, yo tengo una empresa, pero pues soy un ser humano. Supuesto, entonces, claro. La gente te ve en una entrevista o grabando y demás, pues que no se le olvide que también te cuesta trabajo, ¿no? O sea, se ve bonito, estás ahí atrás del micrófono, pero también estás trabajando para lograr esto. Entonces, y eso pasa a nivel persona, pero también a nivel organización. Entonces, si tú como organización abres tus puertas y le enseñas a la gente tu proceso y te vuelves vulnerable, la gente va a crear un vínculo contigo en lugar de que te presentes como alguien perfecto que nunca se equivoca. Entonces dices, pues no somos iguales, claro, o sea, porque yo sí sufro. Si tú no sufres, pues entonces no te veo al mismo nivel que a mí. Y ayuda muchísimo, la verdad. Ese es un gran tip. La verdad es que ojalá más organizaciones se animen porque las humanizan. Totalmente. ¿no? Y las acercan. Y hablando de organizaciones, me gustaría que nos dieras, no sé, un par de ejemplos en tu experiencia de organizaciones que conozcas que tengan una gran comunicación, que sean organizaciones de impacto claro. Y que ese impacto esté alimentado en mayor o menor medida por una comunicación muy asertiva. Mira, te voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo de una organización que admiro muchísimo. Yo no trabajo con ellos, o sea, los conozco, pero no realmente, no estamos involucrados en su comunicación. Y luego te cuento un caso mío que me gusta mucho. Okay. Y que nos ha dado resultados muy padres. Me encanta el trabajo que hace la organización Reinserta. Es una organización que se dedica a trabajar con mujeres que están en situación de cárcel o que van saliendo, ¿no? Y con sus hijos. Y ellos tienen una comunicación maravillosa. Y además han hecho de todo, han hecho desde documentales hasta pues, contenido lives en la casa de la fundadora, que se llama Saskia Niño de Rivera. Sí, y acaba de sacar un libro. Exacto, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, tiene esta parte muy vulnerable. O sea, ella se pone frente a la cámara y platica de lo que está pasando, de lo que está viviendo en la organización, del caso que vio. No pretende ser perfecta, no pretende ser alguien que tiene todas las soluciones. Es alguien, por ejemplo, que tampoco le tiene miedo a hablar de los temas polémicos o cuando alguien la critica por los temas en los que toca. Entonces, tiene una comunicación, tiene una cara muy humana su organización, que es ella, ¿no? Exacto. Y interactúa muy bien. Pero luego también tiene unas iniciativas increíbles. Me acaban de invitar y no lo digo porque yo esté ahí, es más, a mí me hubiera encantado que se me ocurriera esta idea, la verdad. Acaban de lanzar, para recaudar fondos, un recetario de cocina digital. Se voltearon con 100 creadores de contenido y a mí me invitaron. Dijeron, oye, dónanos una receta.
¿no? O sea, regálanos una receta, mándanos un Word con la receta para... Yo mandé una de pan, aprendí a hacer pan en la pandemia. Wow. Juntaron todas estas recetas en un PDF, o sea, es un ebook que está padrísimo, pero pues cualquiera de nosotros lo puede hacer en PowerPoint, en un documento, ¿no? Y lo publicaron. Pero como estamos ahí 100 creadores de contenido, pues ¿qué fue lo que pasó? Que 100 creadores estamos compartiendo estas iniciativas. Están difundiendo. Con muy poco presupuesto, lanzaron un contenido que se está viralizando, al cual mucha gente me han llegado mensajes desde mis tías hasta, no manches, que estás en ese proyecto. Porque la verdad es algo que justo crea comunidad. O sea, los creadores, en este caso, somos parte de la comunidad de ese proyecto. Y es una organización que se dedica a tratar temas durísimos de cárcel. Pero está lanzando un recetario de cocina, o sea, no tiene nada que ver, pero es un valor para su audiencia. No tiene nada que ver y al mismo tiempo tiene todo que ver, ¿no? Entonces, tienen una comunicación que me parece muy admirable, como no le tienen miedo a entrar a temas densísimos, pero también a divertirse. Y creo que es parte de su éxito. Del éxito en la comunicación. ¿Y el otro caso? Mira, el otro caso es un caso mío, no por que lo presumo, pero que la verdad salió muy, pues como sin planearlo. Orgánico. Y ha sido de lo más orgánico y ha sido de las cosas que más impacto tenía. Cuando empezó la pandemia, yo ya había hecho algunos lives y obviamente muchísimas entrevistas antes, pero a mi equipo se le ocurrió un concepto. Me dijo, oye Juan, la gente va a estar en su casa encerrada, hay que hacer algo desde Disruptivo TV para que no se desanimen a emprender, para que sigan emprendiendo, para que sigan con sus proyectos. ¿Por qué no creamos el concepto de emprende en pijama? ¿No? Oye, estás en tu casa, te vas a quedar en pijama en el encierro de la pandemia. Bueno, pero pues síguele en tu negocio o emprende algo nuevo. Claro. Y entonces empecé a salir yo todos los días a las 7 de la mañana. Claro, no me trasladaba, no había tráfico, no nada. Todos los días, sin falta, a las 7 de la mañana me conectaba con una pijama. A las 2 semanas me compré una de dinosaurio que se volvió famosísima. Okay. Y entonces entrevistaba a personas que estaban emprendiendo en su casa o compartía a veces cuando no tenía entrevistado o entrevistada, compartía anécdotas mías de cómo estaba llevando yo mi emprendimiento en la pandemia desde mi casa en pijama, ¿no? Entonces, después de eso, o sea, el programa le gustó a muchísima gente. Tenía justo una comunidad de gente que se conectaba, poquititos. Pero gente, 5 o 6 personas que todos los días... Superfans, ahí estaban. ¿cómo los llamas? Exacto, superfans que todos los días se conectaban, personas que todos los días estaban ahí. Había gente de España, de El Salvador, de Guatemala. Y la verdad, el programa para ellos estaba haciendo una ayuda enorme porque pues, todos estábamos viviendo un momento de presión terrible. Por ejemplo, reconectando con lo que decíamos de la comunidad, de cómo construir superfans. Cuando yo identifiqué, oye, 1 mes, 2 meses, esta gente aquí está todos los días, les digo, oigan, armemos un Zoom para que ahora yo los vea también a ustedes. Claro. Y platiquemos. Y 2 o 3 veces hicimos ese Zoom y cada quien nos contaba de sus emprendimientos desde su casa. Había una señora de 40 y tantos años en España que estaba criando hongos y había un chavo en Perú que estaba haciendo redes sociales. O sea, y entonces fue padrísimo porque pasaron de ser fans de mi programa a una comunidad de emprendedores con los cuales a la fecha sigo en contacto. Entonces, para mí, y lo pueden buscar, Emprender en Pijama, todo lo pueden ver, fue un esfuerzo padrísimo de cómo comunicamos en medio de un momento bien difícil. Claro. De vida. Y fue justo por abrirnos, por ser bien humanos, porque también estamos pasando difícil. Ser vulnerables. Pero vente a mi casa, mírame en claro. pijama y me tomo mi cafecito. Y empezaba el programa con una voz así porque me acababa de levantar. Pero no tiene que ser perfecto, tiene que ser humano y tiene que ser de valor para las personas. Qué interesante. Muchísimas gracias. Pues llegamos al final y me gustaría un apunte final, un último comentario como para cerrar esta charla tan interesante que tuvimos. Mira, yo creo que me gustaría reforzar el concepto de que la comunicación, o sea, comunicar es impactar 2 veces. Especialmente creo que vivimos un momento difícil como país por muchas razones, pero justamente quizá la parte más difícil o la parte más ruda que yo le veo es pues, esta división que existe ahorita, ¿no? Que digo, no voy a entrar en temas, pero mientras más nos comuniquemos, qué queremos, o sea, porque quizá tú quieres algo, o sea, que los dos queremos lo mismo, un mejor país, con menos pobreza, menos desigualdad, con más justicia. Lo que tú quieres, ¿cómo quieres llegar ahí? Porque sea diferente a lo mío. Pero si yo te cuento mi proceso, mis razones, no nada más lo que estoy haciendo, sino el por qué lo estoy haciendo, la motivación que tengo detrás, lo difícil que está haciendo para mí, pues me voy a volver a tus ojos alguien más humano y va a ser más fácil generar empatía. Creo que la comunicación es una gran herramienta para empatizar, para conectar de las 2 vías, ¿no? De todas las vías que estemos. Y si lo usamos como eso, creo que puede ser una gran herramienta
de innovación, puede ser una gran herramienta de construcción de democracia, puede ser una gran herramienta de construcción de un México más justo y sostenible. Es un gran puente y buena falta que nos hacen, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y muchas gracias por habernos acompañado en Central Electoral, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y recuerden estar pendientes de las próximas ediciones que tendremos para hablar de otros temas que son de gran interés para la comunidad del INE. Muchas gracias y hasta la próxima.